Bueno, ¿qué pasa, divergentes? Una vez más, bienvenidos al canal Alphaman, donde aprenderás una vez más cosas importantes, impactantes del pasado, del presente, del futuro, puede que de los multimetaversos que existen en nuestro mundo, que a lo mejor ni siquiera los ves. Pero bueno, en este vídeo empezamos con lo siguiente. ¿Sabías de que los símbolos de los aborígenes de Australia se encuentran en pilares de hace 12.000 años en Turquía? Así es, no es una broma. Los aborígenes de Australia tienen en su pecho un símbolo bastante interesante que curiosamente aparece en Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, que obviamente es en Turquía. ¿Cómo es que cojones los aborígenes sabían de este símbolo? Obviamente. Hombre, no es una coincidencia, es porque, como os podéis imaginar, los que crearon estos templos, este monumento hace 12.000 años en el Göbekli Tepe, también influenciaron las tribus aborígenas porque podían viajar entre continentes, porque tenían esa tecnología impactante. ¿Veis cómo se conecta? Como siempre, las culturas en las diferentes partes del mundo se conectan y forman un vínculo impactante, ¿a que sí? Bien, pues otra cosa impactante, ¿sabías de que realmente Tesla estaba obsesionado con el viaje en el tiempo? Hasta él mismo dijo las siguientes palabras que te ponen los pelos de punta, porque a mí sí me los pone. Dijo lo siguiente: pude ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Y esto se vincula de una forma importante con la teoría de los multiversos múltiples que existen en la misma instancia. Me explico. En este momento yo estoy hablando contigo, pero también en este momento yo puedo no estar hablando contigo, o también puedo estar viendo una película, o también puedo estar jugando un videojuego, o también puedo estar durmiendo o leyendo un libro al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Las líneas temporales forman un sistema paralelo en el cual lo que tú estás haciendo ahora mismo no implica de que esa sea la única realidad, porque hay diferentes variantes que se pueden apilar. Por ese motivo, la gente que de repente, ¿sabéis ese déjà vu? Que de repente te acuerdas de algo y dices, eso ya lo he experimentado, o eso lo he vivido, o me parece que esto lo he visto antes. Es porque de vez en cuando estas líneas temporales se cruzan por, obviamente, un motivo que yo no conozco, porque no soy un experto en ese tipo de ciencias exactas, pero eso es uno de los motivos por los cuales esto ocurre al ser humano, y con esto se consigue una vez más ese cruce. Pregunta importante: ¿y si realmente estas culturas antiguas que conocemos, y como todos como sabéis, en el pasado remoto, se encuentran evidencias de diferentes cruces de culturas? Puede que eso sea de que una cultura en nuestra tierra haya cruzado la línea temporal y haya interactuado con la nuestra, ¿de acuerdo? Y por ese motivo tenemos artefactos que se llaman los OPARTs, no los OPARTs, objetos fuera de lugar, que simplemente no tienen explicación alguna, al no ser de que, primero, viniesen de una civilización diferente, o segundo, que ese cruce atemporal o de espacio-tiempo sea una realidad. También te puede poner los pelos de punta, porque esto hasta podría ser real, imagínatelo. Bien, pues otra cosa impactante, los antiguos utilizaban el sonido para la curación. Así es, el sonido que tiene vibraciones. En Malta hay un templo subterráneo, ¿de acuerdo? Que se llama lo que sería el templo, la habitación del oráculo, que está diseñado para vibrar a 111 hercios, que los científicos saben que mata células de cáncer. Así es, esta vibración específica, armónica, que se consigue, digamos, esa vibración constante de 111 hercios, obviamente tiene que estar en un lugar donde esa vibración es constante, y lleva a lo que sería pues una especie de vibración al cuerpo. Esas resonancias, esas cámaras subterráneas estaban hechas de una forma específica que permitían que los golpes, la vibración, estaban rebotando constantemente en las paredes y de vuelta al centro de la habitación para generar ese sonido de los 111 hercios.
también impactante, cómo el conocimiento antiguo de las personas sabían y utilizaban el sonido de una forma espectacular mediante habitaciones especialmente diseñadas para ese tipo de fin, para generar ese sonido constante, y después la gente se juntaba allí y, digamos, pues usaba eso como un tratamiento interesante. Que sí, esto pues, obviamente es un conocimiento que ya está perdido porque nadie sabe cómo regenerar o crear estos, digamos, cámaras y cómo generar este tipo de vibración constante, obviamente. Os pregunto una pregunta, sobre todo a la gente que obviamente es muy religiosa y sigue el libro, la Biblia, a pie de la letra. ¿Cómo vosotros os explicáis lo siguiente? Si nos ceñimos únicamente al concepto bíblico, obviamente la Tierra tiene únicamente unos 6000 y pico años aproximadamente, ¿no? 6500 o más o menos por ahí, ¿no? Pero las pirámides o la esfinge misma tiene una edad de aproximadamente entre los 7000 y los 12000 años. Nadie sabe realmente con certeza, pero todos saben de que la erosión que está en la pirámide, perdón, en la esfinge, pues muestra de que esa erosión ocurrió hace muchísimo tiempo de una civilización anterior. Como os podéis imaginar, la Biblia, una vez más, pues contiene datos también obviamente importantes, pero también contiene datos que simplemente no dejan que sepamos la verdad, porque como todo es un libro que tiene verdades y también tiene manipulación para generar esa confusión en el mundo, obviamente, y generar la división. Cuando tú ya piensas lógicamente y también analizas los antiguos monumentos que existen en el mundo y los comparas con lo que sería la historia de la Biblia, como que algo no cuadra. Una civilización anterior estaba ya en la tierra, pero que no se menciona en la Biblia, porque el interés de la Biblia es obviamente de evitar hablar de esa verdad incómoda que todas las culturas, no os equivoquéis, el Corán, todos los libros religiosos evitan constantemente hablar de estos monumentos. ¿Por qué evitan? Porque hay una constante miedo, o mejor dicho, constante, como si estos monumentos no existiesen realmente cuando estaban escribiendo la Biblia, ¿no? Cuando fueran maravillas del mundo, ¿no? Obviamente. Hombre, ¿por qué? Porque ni siquiera los que estaban escribiéndolas saben cómo fueron hechas, porque ya estaban allí y para ellos era algo como normal, era algo natural, normal, que no era importante, digamos, describir, porque ya estaba allí. ¿Os entendéis, no? Porque si hubieran sido construidas durante el periodo bíblico, pues habrían sido por lo menos mencionadas en la Biblia como un monumento impactante, pero obviamente no se mencionan ni las pirámides, cómo se construyeron, ni lo que sería pues, la esfinge, ni demás cosas, obviamente, del pasado remoto. Pero bueno, esto un ejemplo importante que la gente entienda de que todos los libros contienen verdades y mentiras. No es que sean todos los libros que digamos que tengan mentiras completas, por supuesto que no. La Biblia tiene elementos muy importantes, muy impactantes también, pero también tiene elementos que están a posta, escondidos o encriptados o omitidos. ¿Por qué? Porque no quieren que el mundo sepa la verdad al 100%. Bien, pues creo que penséis de lo que sería tecnología ultra avanzada y después nos vamos al Museo de Estambul. Así es, Estambul, en el museo hay lo que sería una escultura que muestra literalmente un astronauta que está sentado en una nave, un cohete, ¿de acuerdo? Que tiene tubos de escape. Obviamente esto indica claramente, este fue hecho hace pues por lo menos más de 2000, 3000 años, ¿de acuerdo? Fue esculpido. Obviamente indicaría lo siguiente, que una civilización anterior fue vista por esta gente que estaba viviendo en la Tierra, gente primitiva, seres humanos primitivos. Había otros seres humanoides similares con cara, cuerpo, dos manos, dos pies, obviamente, que posiblemente hicieran los ángeles caídos, que estaban ahí habitando entre los seres humanos y, por supuesto, enseñando a los seres humanos ciertos conocimientos, únicamente ciertos conocimientos y no todos, porque obviamente no querían que los seres humanos pues tuviesen demasiado poder e independencia ellos mismos, como os podéis imaginar. Pues vamos a la India, porque la India tiene un conocimiento y una tecnología de la más interesante que se fue perdiendo en el tiempo, y hasta los mismísimos indios, muchos expertos que intentan aprender y estudiar la cultura antigua, se topan con lo que sería extraños pues bloqueos que no saben el porqué.
hay cadenas en India hechas literalmente de piedra. O sea, es un concepto muy interesante, cadenas antiguas hechas de piedra con una artesanía impactante, impecable, ¿no? Esto, imagínatelo, o sea, desde un punto de vista artesanal es un aspecto que es muy difícil de conseguir porque requiere una tecnología muy avanzada de precisión, organización, obviamente conectar. O sea, ¿cómo es que tú consigues realmente generar cadenas de piedra de una forma tan precisa, ¿no? Como los insertas, hay un sistema para intentar hacerlos líquido. ¿Cómo es que realmente consigues de que estas cadenas de piedra se unen de una forma tan perfecta, ¿no? Una vez más, tecnología perdida, tecnología que estaban allí usando de una forma constante. Puede que esta tecnología de licuefacción, obviamente del pasado, donde estaban con vibración, porque es importante, la vibración como elemento se puede utilizar para generar levitación, se puede utilizar para generar todo tipo de aspectos de control, hasta obviamente para licuefiar, porque estás desestabilizando lo que sería los átomos de la piedra y los conviertes en un líquido, ¿no? O sea, la vibración como conocimiento antiguo, como conocimiento de generar una inestabilidad en la estructura de un producto sólido, se puede utilizar, pero obviamente nosotros como seres humanos hemos perdido ese conocimiento antiguo, histórico, de que eso fue lo que sería la clave de cómo realmente los del pasado generaron esas pirámides, que fue literalmente mediante el uso de licuefacción con vibración, que podría haber sido, pues como os podéis imaginar, fantástico, es increíble, que sí. Un ejemplo más de cómo la historia oculta aspectos impactantes de nuestro pasado, que obviamente hoy en día los hemos perdido completamente, no porque lo quisiéramos, no porque algo pasó, un reseteo, por daros un ejemplo, que causó de que este conocimiento se haya perdido para siempre en el mundo, en la historia. Vamos con otra cosa importante que sé que algunos sabéis sobre esto, otros no, que no pasa nada. Pues se encontró lo que sería pues en África un reactor nuclear. Sí, es un reactor nuclear en África que tiene una edad de por lo menos 500.000 años. O sea, un reactor nuclear que tiene residuos nucleares, ¿de acuerdo? Que tiene una antigüedad tremenda. ¿Por qué? Obviamente, como os dije antes, en África algo pasó. En África, ese desierto en Sahara, ¿de acuerdo? No fue tal y como así siempre. Algo ocurrió, hubo una explosión nuclear impactante de unas proporciones tremendas. Y pues esto puede ser posiblemente por motivo de esto, por este, digamos, reactor. Por daros un ejemplo, pero el reactor nuclear, ¿de acuerdo? Existió. O sea, existió en África un reactor nuclear, se descubrió y se digamos, estableció de una forma, digamos, en blanco y negro, de que este reactor nuclear pues fue hecho por el ser humano en el pasado, porque hicieron las pruebas y se determinó de que realmente contiene los residuos típicos de un reactor nuclear artificial, que no se puede conseguir ese residuo en la naturaleza. Tremendo. ¿Quién lo han hecho? Obviamente, ¿con qué motivo y por qué han desaparecido? Obviamente, como te puedes imaginar, 500.000 años es mucho tiempo. Es muchísimo tiempo en el pasado. Obviamente, los expertos dicen de que este, pues, digamos, reactor fue fundado originalmente hace más de 2.000 millones de años, pero obviamente la fecha exacta no se puede saber realmente. Por ese mismo motivo yo creo de que en realidad no es tan antiguo, pero puede ser cerca de lo que sería de los 500.000 a lo que sería digamos un millón de años, por ejemplo, ¿no? Que, como dije antes, el mundo, esta tierra, ha pasado por tantas fases de reseteos que es que simplemente flipas a lo loco. Tantas fases, tantos procesos de cambio, de jerarquía del mundo, del ser humano. Obviamente los seres humanoides, obviamente que nosotros somos únicamente una pieza más del eslabón, que estamos aquí viviendo, intentando sobrevivir en este mundo infinito, obviamente, y no tenemos la más menor idea de dónde venimos, porque lo que pasa es que cuando quieren erradicar, cuando los que realmente están en el control quieren erradicar y resetear, todo desaparece, y los que vienen después
¿Qué pasa? Pues igual que nosotros, miramos para atrás y no tenemos la más menor idea de lo que pasó con la historia. No tenemos ni idea. Estamos completamente perdidos. Estamos como que intentando predecir, asumir, pero al fin y al cabo nadie sabe realmente. Todo es lo que sería una especie de juego de, digamos, de adivinación al fin y al cabo, porque lo que será la historia antigua, como dije antes, hay muy pocas pruebas, poquísimas pruebas realmente. Pero curiosamente existe tecnología muy avanzada que existió hace millones de años, que únicamente se puede justificar mediante ¿qué? La implicación de una inteligencia que ha hecho esto posible. Bien, pues nada más, como siempre nos veremos en los próximos Days of Mind, en los otros vídeos sobre esto, pero en este vídeo por lo menos espero que estos temas os hayan abierto la mente, os hayan abierto los ojos y que hayáis visto de que todo está interconectado. Nuestra tierra, nuestro sistema, nuestra vida, las otras culturas, obviamente, los reseteos del pasado, del presente, del futuro, como dijo Nikola Tesla, todo está conectado, vinculado, y puede que todas estas realidades existen al mismo tiempo. Lo que pasa es que obviamente nosotros no lo podemos ver, pero ¿y si realmente las realidades de este mundo y de otros universos están todos conectados? Y de vez en cuando hay, como dije antes, una especie de cruce que genera ¿qué? Que las culturas se crucen y aparezcan aspectos históricos que simplemente los oparts, que no tienen sentido y no los podemos ubicar en la historia. Como es que alguien los ha puesto allí de repente y se ha ido a otro mundo. Ha desaparecido, esfumado y nadie sabe nada sobre ellos. Curioso, extraño y también sospechoso. Pero bueno, nada más, como siempre nos veremos en los próximos videos de Mind. Hasta pronto.